Ya todas, hola, hola, ahora sí. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando el Medio, el programa oficial de Radio F5. Me encuentro en este día tan helado, yo pegadita a la estufa con Ariel. Ariel, ¿cómo estás esta semanita? También sorprendido por la lluvia, santiaguino, sorprendido por, las, por las precipitaciones que fueron intensas. Se tomaron la pauta noticiosa del día, siempre lo que acontece con la lluvia en Santiago. Una semana bastante tranquila por mi parte porque me dio COVID. Ah, verdad. Tuve COVID positivo, pero gracias a las 4 vacunas y a la modernidad de la ciencia no me pasó nada. No sé si fue asintomático o efectivamente las vacunas me ayudaron bastante, pero vacúnense. Esa es la lección. Hoy día terminó mi cuarentena, así que ya un poco más tranquilo respecto a todo. Pero ayudó a informarnos respecto a lo que estaba sucediendo en el país. Y tú, Vane, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, ya aquí nosotros terminamos con las clases, estamos en periodo de exámenes, así que nada, ánimo a todos los universitarios que sabemos que Sí, están pasando por lo mismo. Pero eso sí, bastante tranquila en la semana en todo ámbito. Sin embargo, claramente tenemos temitas para el día de hoy. Vamos a partir conversando sobre la reforma tributaria y terminaremos conversando sobre el próximo lunes, el día 4 de julio, que ahora hacíamos la anécdota con el Ariel sobre que justo cae 4 de julio, el día en que finalmente será esta ceremonia en relación a la nueva constitución y así para poder esperar tranquilitos para el próximo plebiscito. Así que sin más, partamos nomás, Ariel Sin, tú que siempre manejas mejor este tema de la reforma tributaria que a mí históricamente me ha costado mucho. Cuéntanos un poquito qué es lo que sucedió al respecto en esta semana. bueno, el día de hoy, don Mario Marcel salió a presentar la reforma tributaria. ¿Por qué es relevante esto? Por muchos motivos. Primero, el programa de Boric con sus transformaciones profundas, como siempre lo denomina el gobierno, con estas transformaciones sociales, para pasar a un país un poco más justo, como bien lo establecen en su discurso el gobierno, necesita financiarse de alguna manera. Y para darle seguridad y no gastarse la plata del Estado, se hacen este tipo de cambios y estructuras tributarias para poder conseguirlo. Mario Marcel, lo hemos conversado varias veces, es el hombre, es como este personaje que da confianza tanto a ciudadanos como a gente de izquierda como a gente de derecha en el mundo político. Siempre ahí con sus corbatas bien llamativas. Presenta este proyecto que tiene varias aristas, pero siempre concentrado en las grandes riquezas. Voy a estar leyendo harto las notas porque es un tema súper enredado y lo voy a explicar súper en simple. Así que si algún economista llega a ver esto, le va a dar un ataque porque no voy a hablar con el términos técnicos. Por ejemplo, están las tasas marginales, está o un montón de tasas que no son tan fáciles de explicar, y uno de los motivos por los cuales hacemos este programa es para facilitar estas cosas que son complicadas. Por un lado, tenemos que el propósito principal de esta reforma tributaria es recaudar 4,1 puntos del PIB. Esto significa que el 4% del Producto Interno Bruto va a ser a partir de la reforma tributaria, que serían aproximadamente 12 mil millones de dólares. Esto es de aquí a 4 años. Este es un proyecto pensado para ceñirse en el gobierno, en el primer gobierno, por lo menos en este gobierno de Gabriel Boric, que sería de aquí a 4 años tener estos 12 mil millones. Muchos coinciden que es ambicioso, pero el proyecto está. Tenemos que va a haber impuestos tanto a las personas como a las grandes empresas. Aquí es donde están los pequeños detalles, que ojo con los titulares, porque por ejemplo la tercera creo que lo titular así, como impuestos a las personas y a las empresas. Pero ¿quiénes son estas personas? Son el 3% de mayores ingresos y no va a haber un aumento tributario para el 97% restante. Todos, primero, entender cómo funcionan los impuestos y qué se paga impuestos y qué no. Todos pagamos impuestos. Chile, si bien no es de los países que más impuestos cobra, sí es un impuesto que
llega a la gran mayoría de personas con el IVA. Usted compra un producto y le entregan una boleta, eso es un 19% que usted paga en impuestos y estos impuestos van al Estado y el Estado recauda mucho dinero a partir de los impuestos. Entonces es muy difícil un poco manejarse respecto a la reducción o el aumento porque es un ingreso muy importante para el Estado que se paga a través del IVA y también a través de otras instancias. Por ejemplo, el impuesto a la renta, que lo vamos a hablar un poco más adelante, que es el impuesto a las grandes ganancias. Tenemos también el impuesto a las herencias. Cuando uno recibe una herencia paga un impuesto. Las empresas también pagan impuestos. Entonces, solo se concentran los impuestos a las personas con más ganancias, por lo menos en nuestro país. Y para las personas comunes y corrientes, todos, absolutamente todos, pagamos a través del IVA. Desde un Super 8 hasta un teléfono, por ejemplo. Entonces tenemos que el primer punto de la reforma tributaria que va a ser un aumento del impuesto al 3% más rico del país. En personas particulares, que sería un cambio del impuesto a la renta, que son las personas con ingresos mensuales de 4 millones de pesos. Personas de 4 millones de pesos o más van a haber aumentado su impuesto, es decir, solamente el 3%. Después tenemos que es una pequeña reducción de su sueldo. Después tenemos que, para un poco también tranquilidad de un país en crisis, con una inflación súper alta, con una posible recesión, tenemos que se está buscando un incentivo a la inversión a través de acciones. Esto es reduciendo el impuesto, que está en un 27%, pasarlo a un 25%. ¿Esto qué beneficia? Las acciones son instancias que tienen las empresas de entregarle propiedad a inversores externos para que entreguen capital. Entonces entreguen dinero, entreguen como compras, a partir de compras de acciones se genera un ingreso en las empresas para poder primero tener una reinvención como empresa, pero también recibir ingresos para poder reinvertirlos. Esto es reinversión en las empresas, lo que ayuda a mejorar la economía. Entonces haría un incentivo al manejo de los impuestos. Después tenemos que las pymes no se verían afectadas en esto. Al contrario, esta reforma tributaria está pensada para un incentivo, mantener los beneficios que estaban anteriormente, como las grandes ganancias no van a ver afectadas a las pymes, que era uno de los grandes sustos de que era como, por ejemplo, con el sueldo mínimo, las pymes sí es que estaban preparadas para esto y la reforma tributaria pasaba lo mismo, como que no lo estaban teniendo considerados en la se efectivamente no se van a ver afectadas, no va a ser un impuesto general, sino concentrado en las grandes riquezas siempre. Eso tenerlo siempre presente al momento de hablar de la reforma tributaria. Después tenemos que va a haber un impuesto a la riqueza. Esto es un poco parecido a lo que veíamos en el impuesto a la renta, funciona de una forma distinta, que es cosas un poco más técnicas, pero en grandes rasgos se va a hacer una reducción de un 1% al patrimonio. Al patrimonio considérese todas las cosas que uno tiene. El otro es solamente al sueldo. Aquí incluye autos, incluye casas, incluye terrenos, incluye el sueldo mismo. Entonces eso es lo que uno considera como patrimonio. Entonces tenemos que las personas con con patrimonios en Chile o en el extranjero que superen los 5 millones van a pagar este impuesto a la riqueza. Esto se divide en dos tramos, de 4,9 a 14,7 millones de dólares, pagan un 1%, y que tengan 14,7 millones de dólares o más, pagan un 1,8. Entonces, de nuevo, concentrado en las grandes riquezas. Después, tenemos que va a haber unos beneficios a la clase media, que es un poco también más técnico, más enredado. Tenemos que los impuestos, como decía anteriormente, los pagan todas las personas dependiendo de sus ingresos y sobre todo los grandes ingresos. Los problemas que tiene Chile, que es que, por ejemplo, la clase media está considerado dentro de los grandes ingresos cuando no están así. Eso igual beneficia este impuesto a la riqueza, sobre todo a las grandes ganancias, a los grandes patrimonios. Entonces tenemos que se va a hacer una reducción del impuesto cuando uno tiene un ingreso de 1.200.000 pesos o menos y se gasta un porcentaje alto en arriendo. Actualmente, si uno tenía 1.200.000 y gastaba 450.000, por ejemplo, en arriendo, pagaba impuesto. Ahora esto se va a reducir
Y tenemos que, si, como si estuviera pagando 1.200.000, se baja a 750.000 y no estaría pagando impuestos. Entonces esto libera carga al Servicio de Impuestos Internos y beneficia a la clase media. Otro también punto importante, que es uno de los claves dentro de la reforma tributaria para entenderla, es combatir la evasión y la elusión. ¿Qué es la evasión? La evasión es el no pagar impuestos escondiendo lo que uno tiene. Entonces, por ejemplo, no muestran todas las ganancias que tienen, no muestran todas las pérdidas que tienen, sino ocultan información para pagar menos impuestos. Y lo otro es la elusión, que es prácticas como resquicios legales para pagar menos impuestos. La elusión es un poco más difícil de entenderlo, lo que vamos a tomar un ejemplo que nos ciñe un poco la historia y le tenemos mucho más mierda a Piñera. ¿Qué pasó con Piñera? Uno de los grandes reportajes periodísticos que tuvo CIPER eran las conocidas empresas zombies. ¿Cuáles eran las empresas zombies? Piñera, voy a tomar el caso de Piñera porque el más reconocido que hacía esto, con sus grandes empresas compraba otras pequeñas que estaban al borde de la quiebra. Empresas históricas, empresas de gran renombre en Chile, pero por X, Y, Z motivo fueron perdiendo de ingreso al punto de a punto de declararse en quiebra o declararse en quiebra directamente. Entonces estas empresas de Piñera compraba estas empresas que tenían muchas pérdidas y las adoptaba para sus empresas más grandes. ¿Qué pasaba con esto? Teníamos que compraba tantas empresas que estaban con tantas pérdidas que como se complementaba las ganancias con las pérdidas. Con unas pérdidas fantasma, porque en teoría no perdió nunca él esa plata, sino eran las empresas que ya tenían una deuda preexistente y después las terminaba cerrando, las terminaba absorbiendo completamente y teníamos que pérdidas y ganancias terminaban siendo más pérdidas que ganancias. Y como aprendimos hoy día, las empresas que tienen ganancias muy altas pagan impuestos. Entonces, como no tenía ganancias, no pagaba impuestos. Esto es una ilusión. Es como hacer prácticas, cosas, resquicios legales para no pagar impuestos y es sancionable. Entonces, esto es otro de los proyectos que se busca detener, evitar la evasión, aumentando la fiscalización y haciendo servicios de transparencia para que se vea más en los ingresos y las pérdidas de las empresas, y también la elusión para evitar estas ganancias. Cuando salió este reportaje, el Servicio de Impuestos Internos pudo entrar mucho más en este sistema, o por ejemplo lo que pasa con los paraísos fiscales. Eso también, de ciertas formas, cuando se hacen como traslados de dinero hacia afuera, tienen que pagar un impuesto. Muchas veces no lo hacen porque elusionan o evaden impuestos, lo que también es sancionable. También se sacó un reportaje respecto a los paraísos fiscales, creo que eran los Panama Papers, que hizo que el Servicio de Impuestos Internos tuviera esta información y se generaba un alto ingreso al país. Entonces la evasión y la ilusión son cosas que se tienen que combatir. Los principales problemas de las grandes ganancias está en que no se paga el impuesto a la renta, no se recaudan estas grandes ganancias por la ilusión y la evasión. Entonces la reforma busca combatir estos problemas. Y el otro, que es uno de los que más se esperaba, que es el royalty minero. El royalty minero ya es un poco más conocido, que es aumentar como el impuesto a las empresas mineras y va mucha relación sobre todo con el cobre. Entonces, Chile cobraba X plata porque las empresas de cobre operaban en Chile, ahora se quiere aumentar. Y que las ganancias de Chile por las otras empresas, no por Codelco, por empresas privadas como los inversores canadienses, ingleses, americanos, etcétera, etcétera, aumente con un porcentaje que no va a ser que se retiren del país, sino al contrario, el cobre genera tanta ganancia que con este, creo que es 2%, se me olvidó anotarlo, no se va a quebrar, no van a quebrar las empresas, sino que se generan más beneficios para el país y se va a empezar a mover. Tenemos que todos estos proyectos, sobre todo como estos tres hitos, que los primeros que presenté, la elusión y la evasión, que incluye con el cambio al impuesto a la renta, y el royalty, son los tres proyectos que se van a presentar al Congreso para que se aprueben su totalidad.
¿Cuáles pueden ser los posibles problemas? Los cambios, las estructuras, un poco respecto a los porcentajes, que quizás no puede ser por ejemplo, pueden reducir de 4 millones a 5 para que sea más las ganancias o menos las ganancias, sino que se concentren más en las riquezas, o rechazar algún proyecto, etcétera, etcétera. No debería tener grandes problemas porque no genera tanta polémica dentro de la estructura establecida de la tributación. El royalty minero puede generar más problemas, sobre todo con la estructura del Congreso actual, que es muy 50-50. Entonces, como no, se van a asustar y se van a ir, etcétera, etcétera. No va a suceder y se puede generar problemas. Esto debería empezar a discutirse las próximas semanas, según Jaime Naranjo, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, debería estar despachado a principios de septiembre. Entonces debería ser una discusión relativamente rápida, no vamos a estar todo el año hablando de la reforma tributaria, sino que debería ser un trámite más o menos expedito dentro de lo que se puede establecer. Los hitos que se pueden financiar con esto los presentó la vocería, que es la pensión, el sistema universal de salud, está las construcciones de vivienda, entre otros proyectos más que ya están un poco establecidos, que el 50% del plan de gobierno de Boric se financia con esto. Es decir, la mitad de las promesas que estableció el presidente durante la campaña se dependen un poco de la reforma tributaria, y ahí un poco se va a ir viendo, pero un poco como en el enclave que se está manejando, lo más posible es que se apruebe. Gracias, Ariel, por ese excelente resumen. Para quienes nos cuesta siempre un poquito más este tipo de temas más relacionados a lo económico y números, etcétera. Yo sigo como teniendo una duda como súper que en verdad puede ser muy desde el desconocimiento. Cuando se presenta finalmente esta reforma tributaria, contempla proyectos como por ejemplo lo que estuvimos conversando anteriormente respecto a la gratuidad, lo que estuvimos conversando respecto a la beca Junaed, por ejemplo. Esa es mi duda, querido. Mira, por lo menos en las redes sociales de la vocería, de la Secretaría General de Gobierno, establece que se busca aprobar. Ahí está. Muchos las saludos a Control 368 que dice gracias por el resumen, Ariel. Gracias por estar escuchando el stream. Y respecto a esto, tenemos que Camila Vallejo señala en sus redes sociales: por un nuevo modelo de desarrollo de Chile y un Chile mejor. Hoy presentamos la reforma tributaria que permitirá recaudar fondos que financiarán los cambios estructurales que Chile necesita, como pensión garantizada universal, sistema de salud, plan de emergencia habitacional, sistema nacional de cuidados, productividad y desarrollo regional. Esos son los principales ejes que se van a tener, yo encuentro que de una forma inicial. Después yo encuentro que se va a ir avanzando y se va a ir especificando con otros proyectos. Y es algo que se va manejando en todos los ministerios, que es pensión garantizada universal, sistema de salud, plan de emergencia habitacional, sistema nacional de cuidados, productividad y desarrollo regional. Entonces no sabría responder si es que efectivamente se usará, por ejemplo, para el financiamiento del CAE. El fin al CAE, como un poco se rumoreaba y se podría conversar. 368 me dicen por interno. 368. Gracias por estar escuchando el stream. Entonces yo encuentro que en ese sentido, como no se sabría decir, por lo menos en la minuta entregada, tampoco establece cuáles van a ser los principales proyectos que se van a financiar. Pero no se habla de educación al final. No sea. Aquí está. Por lo menos en la presentación que realizó el ministro Marcel, que se empezó a circular, se establecería que los mayores recursos permitirán financiar las propuestas del gobierno con más derechos sociales. Educación y cuidados, que estaría concentrado principalmente para la infraestructura educativa.
más que nada. Tenemos que salud y pensiones, que donde va a ir más dinero, según como se presentan unos círculos. Entonces se vería uno de los más grandes, que sería salud y pensiones, que sería aumento de la PGU a 250.000 pesos, la pensión garantizada universal, y la creación del Fondo Universal de Salud, que fue uno de los grandes anuncios durante la cuenta pública. Y por el otro lado tendríamos el desarrollo productivo, infraestructura y descentralización, que sería para el plan de emergencia habitacional, que sería 260.000 nuevas viviendas. Entonces, con esto no se habla de ni para destinar más recursos, ni para gratuidad, ni para el final CAE. Entonces, queda la duda un poco ahí qué se puede hacer, cómo se puede financiar, si es que, por ejemplo, si esta será solamente información para este año, realizar estas cosas este año, porque la mayor concentración se tiene en el cuarto año de gobierno. Es donde Ujú. más dinero se busca recaudar para llegar al 4.1% del PIB. Entonces, no lo sé, pero inicialmente, por lo que presentó el gobierno en este PowerPoint que hizo, donde el ministro Marcel presentó todo esto, se establece una nueva forma de generar los ingresos para Ujú. financiar el programa de Boric, que parece que en ese 50% no estaba el final CAE ni aumentar el proceso de gratuidad. Hilarante. No sé, y en ese aspecto desde un principio he sido bastante crítica en esta temática con eso. Sin embargo, hay que reconocer esta buena planificación también respecto al presupuesto, que nos va a dar de hablar respecto a lo que quede de este año dentro del gobierno de Gabriel y claramente para la próxima cuenta anual, que esperemos por favor que ahora sí podamos tener una cuenta anual como corresponde. Todos los años pelamos al gobierno de turno porque la cuenta anual se basa en tener un discurso sobre nuevos proyectos. Ya lo conversamos también con la actual, bueno, la cuenta anual de este año, que claramente no había mucho que rendir, el gobierno estaba recién asumiendo. Sin embargo, me parece como súper simbólico también tener esta claridad y esta dedicación a intentar de alguna manera presentar estos proyectos con mayor claridad. Así que eso por mi parte. ¿Tú, Ariel, qué opinas? Sí, siento que también va un poco con el foco que va esta discusión. Mm. Si bien el tema educacional sigue estando en boga y es uno de los temas que más involucra a la ciudadanía, creo que se tiene que tener la mayor claridad posible respecto al tema del CAE, por lo mismo. Porque es un tema que genera movimiento, pero en un nivel general, los temas que ahora más se están discutiendo, sobre todo en una población, por ejemplo, como nuestros papás, como nuestros abuelos, es salud y pensiones. Son los temas que más duda genera, más Mm. incertidumbre respecto a que se necesitan un poco más soluciones inmediatas. Y son los temas que están dentro de las prioridades, tanto en las encuestas como en conversaciones de opinión, igual que el tema habitacional. Entonces creo que si bien coincido contigo de decir, oye, ¿sabéis qué? Queda al debe con educación. Y a nosotros dos que hemos conversado tantas veces estos temas, nos involucra bastante, nos apasiona bastante el tema de educación. Pero en temas de opinión y temas generalizados, creo que concentrar esto en la pensión, las pensiones, la salud y el tema habitacional, yo creo que está bien en un tema comunicacional. Mm. Eh, Obviamente que al debe, sí. Se habla, sería un hito muy importante que le podría hasta dar una reelección si es que logra dar el final CAE. Es algo súper importante, sobre todo para una masa joven que tienes la deuda estudiantil y el mundo educacional es bastante importante respecto a esto. Pero también, por ejemplo, tenemos movilizaciones en los colegios emblemáticos por la infraestructura. Entonces, creo que también concentrar el tema en lo estructural da un punto a lo que está sucediendo. Entonces, creo que se puede dar una nueva imagen respecto a que se mejore la infraestructura en educación y después ir moviendo para abajo porque tenemos que los colegios sobre todo dan infraestructuras súper precarias, van súper precarias. Queda al debe
completamente. El tema educacional creo que debería ser una de sus banderas de lucha. Pero no me hace ruido si es que no está. Comprendo, sí, es que de alguna manera, claro, pues yo te decía, está esta crítica a este como un poco abandono frente a la temática estudiantil, sin embargo, se entiende también que tienen que cuidar, en este caso, sobre todo de cara al plebiscito, cuestiones más controversiales que han mantenido muy en la cuerda floja al gobierno actualmente y que fue una de las críticas por las que eh, previo previo a asumir el cargo Boric, también los tenían muy al ojo, en el fondo, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con las pensiones, qué va a pasar con los impuestos. Entonces, claramente entiendo que tienen que responder frente a eso y tienen que tener un piso firme para también poder ver si eventualmente podría o ser no viable una condonación al CAE junto con una gratuidad, eso lo entiendo. Pero también siento que de alguna manera hay cierto abandono a estas temáticas y debería ser, como tú decías, como abanderarse un poco más con eso, entendiendo de nuevo de dónde vienen los actuales representantes de este país. Pero bueno, de nuevo, como no, si tuviera que poner nota a esto, no podría, porque sería, por un lado, súper bueno, como les planteaba, pero también tengo esa crítica al abandono de esta temática. Pero en fin, Es parte que, de lo que estábamos comentando recién también tiene mucho que ver, o creemos nosotros, creo yo en realidad, que influye mucho respecto a la incertidumbre que tiene un gran sector del país respecto a la votación del próximo plebiscito de la prueba o rechazo. Como les decía, hay harta incertidumbre en el gobierno desde siempre, desde antes que asumiera y un poquito con una especie de campaña de terror respecto a la economía, que es uno de los pilares fundamentales que puede o no hacer que se debilite el gobierno, pero frente a eso, referirnos al plebiscito en el fondo, que siento que va muy de la mano y justamente ahora que vamos a no celebrar, se va a hacer sí, en realidad celebración la pusieron, ¿o no? Como ceremonia, perdón, era la palabra. ceremonia, ese era el... Eh, ceremonia este 4 de julio, que vamos seguramente a estar viendo por televisión, porque a nosotros no nos invitaron, pero ¿saben a quién invitaron? A muchos personajes controversiales durante esta semana, de los que se estuvo hablando claramente en todas partes, como Víctor Chanflu, perdón si lo dije mal, y el señor Daniel Jadwe. Ariel, ¿tú qué tienes para comentarnos al respecto de esto? Es como... Bueno, siempre todo se enmarca en esto de un más uno. Todos tuvieron derecho a invitar a diferentes personajes. Por ejemplo, también está entre los invitados Jorge Charp, que invitó a Tania Madariaga. Tenemos, bueno, Víctor Chanfrau, invitado por Alejandra Pérez. Fabiola Campillay, que fue invitada por como el convencional Eric Chinga. También Mercedes Bulnes, que es una, aquí también entra también la polémica, que es Mercedes Bulnes, diputada independiente, invitada por su esposo, el convencional Roberto Celedón. También tenemos al presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, que va acompañado de Marcos Barraza y Daniel Jaude, como decías tú, invitado por el convencional Hugo Gutiérrez. Pero también hay otros un poco más llamativos, por ejemplo, que Nicolás Núñez invitó a Juan Manuel Soletti, rector de la USACH, entre otros más. Tenemos que la polémica obviamente se genera a partir de lo que conversamos superficialmente la semana pasada, que es la no invitación de los expresidentes. Estas cosas nosotros siempre decimos, los medios son mañosos y obviamente se van a colgar de esto. Y la idea es vivir la fiesta lo más en paz posible hasta que sucede el plebiscito. Eh, Vemos aquí harto nombre que para es lo que un poco me genera más disgusto. Si bien Jadwe es un personaje bastante polémico, un poco del sector del gobierno, pero nunca ha estado tan de acuerdo con la convención. Siempre fue bastante crítico, diciendo un poco que no es una verdadera asamblea constituyente, y fue siempre muy crítico con el proceso.
Lo mismo Víctor Chanfriau, agradecido porque nos dio una entrevista, pero es un personaje que genera polémica, que genera movimiento. La idea, por ejemplo, lo mismo Guillermo Tellier, el Partido Comunista no fue parte del acuerdo. Es un punto igual importante a considerar, sobre todo desde el principio. La idea es que esto sea un acuerdo republicano y no una fiesta de los convencionales. Obviamente se habla Mm. de los convencionales de una forma súper errada, como no son todos los convencionales. Por ejemplo, entre medio está Francisca Linconao, que invitó a su hermana, es la misma Fabiola Campillay, Manuel Boldarsky, que invitó a Gustavo Gatica. Entonces son símbolos un poco del movimiento social que se reflejan en esta convención, que se adapta un poco al sector en que ellos se manejan, porque son representantes de la lista de la, bueno, ex lista del pueblo. Entonces, empieza a encrispar un poco el movimiento para decir, no, ellos están haciendo lo que quieren, ellos están invitando a estos subversivos que van en contra de los valores republicanos y no invitando a los presidentes, por ejemplo. Yo sí estaba de acuerdo que se invitara a los expresidentes. Como, como a mí me cae súper mal, nunca ha sido santo de mi devoción, pero que el loco se la jugó, es Ricardo Lago. Ricardo Lago aportó caleta al proceso. Estuvo súper presente, entregó como bien sus movimientos. Si él podía dormir con el borrador, yo estoy seguro que lo hace. Lo mismo, no me gusta el gobierno de Lagos, sigo encontrando que es el peor de la concertación, pero que aportó en el proceso, lo hizo. Y para qué decir la diosa maravillosa de todos nuestros, por lo menos de mi corazón, Michelle Bachelet, si en ese sentido como también es un súper aporte. Y obviamente a mí tampoco sería súper feo igual como ya invitamos a la concertación, nomás y dejamos fuera a Piñera. Obviamente hay que invitarlo. Eh, pero siento que es un tema republicano, como ahora está súper manchado el tema de la república porque hay un partido de mierda que, que se adjudicó un poco ese sistema, pero es igual es la casa común, y entonces como esta polémica se genera y no es la idea generar más ruido del que ya se está generando. Creo, creo que ese es lo que tienen que aprender desde ya los convencionales. No generar más ruido del que se genera. Todos ya llevan un año y ya vieron que cualquier cosa mala que hacían, ¡pua! Golpe titular y polémica, y la convención hace lo que quiere. Hay que llevar la fiesta en paz de aquí hasta el 4. Después tiren todas las papas que quieran y se enojen y patalen. Pero ya o se El poder aprobó o se movimiento. rechazó. Pero ya pasó. Ya pasó. Aquí creo que estamos todos aliados con el apruebo, o por lo menos la mayoría de los convencionales va por el apruebo. Entonces la idea es no levantar más tierra. No levantar más tierra y llevar la fiesta en paz. Creo que ese es como el mensaje un poco que se tiene que dar. Y cosas como esta de que personajes como Daniel Jaude, como Víctor Chanfrau, que fueron los que más movimientos generaron, me da mucha más lata que los titulares salgan esos dos nombres que los de Fabiola Campillay y Gustavo Gatica. Fabiola Campillay es una senadora de la República. Es un miembro electo que lleva el movimiento social a los órdenes institucionales. Y creo que eso es súper importante. Y una felicitación a Eric Chinga por esto. Lo mismo Voltarsky invitando a Gustavo Gatica, que es también un símbolo un poco de todo lo sucedido. Y también bien, él súper bien involucrado en los movimientos sociales y en la opinión pública. Pero... Y ahí ya punto. Pero más allá de eso, no levantar más tierra. No encrispar más la situación, y lo que hicieron los otros convencionales, como invitando a A sus cercanos, asesores. a sus asesores, personas que trabajaron constantemente con ellos. Entonces como, bien, no levantar más tierra, pero... y no es por nada, pero siempre he dicho como... Lo otro, los...
eh, los independientes son un poco los que están dando la cacha y los hombres del Partido Comunista. Yo defiendo harto a las mujeres del Partido Comunista porque re secas, como cualquier mujer que sea hombre del Partido Comunista, sequísima. Pero los hombres, harto que desear. Entonces, en ese sentido, lo mismo, seguir llevando la fiesta en paz. Creo que ese es el mensaje y un poco lo que vamos a conversar más adelante. Ujú. Pero tú, ¿qué opinas de Sí, respecto a todo esto, lo que sucedió con los invitados? no sé, yo después de que me enteré que en esta lista de invitados igual media controversial, claramente como dice Ariel, hay una gran lista detrás, como Fabiola Campilla y como los mismos asesores, que me hace mucho sentido que los hayan invitado, son gran parte de quienes estuvieron ahí junto con los convencionales, creo que se merecen los mismos aplausos que los mismos convencionales. Em, pero ya me veía, por ejemplo, invitando, que alguien se haya invitado al Pelao Bade, como diciendo que hubiese sido la guinda de la torta, Sí. pero no me hubiese sorprendido. Gracias a Dios no pasó. Gracias a Dios a nadie se le ocurrió semejante barbaridad. Pero sí, no, con respecto a la invitación a los presidentes, una vez ya luego que se le hace esta como pseudo invitación, así como no, es igual como que los vamos a invitar, como que algo así fue, y estos se tabimaron directamente, no, si no vamos a ir a ninguna cuestión. Entiendo que de la SOA Bachelet, de la expresidenta, perdón, Bachelet, y la alta comisionada, eh, tiene un tope de agenda. Puede ser verdad o no, no lo sabemos, pero de alguna manera siento que hace falta ese apoyo que probablemente aún tiene la concertación. Mucha gente adulta no solo se representa con la nueva, esta nueva ola de jóvenes asumiendo estos cargos de representación, y tampoco todo el mundo es de derechas, y yo creo que de alguna manera no hemos visto, se ha visto un poco apagada en la izquierda por el potencial comunicacional que tiene la derecha. Sin embargo, creo que ese grupo intermedio tiene mucha relación con la concertación, considerando también que Chile es un país demográficamente súper viejo, como somos pocos los jóvenes actualmente, gran parte de la población que vota actualmente es gente mayor. Debieron haber apuntado bien a ese foco, debieron tener una consideración mucho más seria, simbólica y emblemática hacia las ex figuras presidenciales pertenecientes a la concertación, fuerzas de izquierda o de derecha. Entonces, no sé, me parece triste igual un poco que no hayan logrado que pudieran asistir estos personajes para este próximo día lunes. Y respecto a lo que se va a hacer este lunes, claramente nosotros vamos a estar pegados a la tele, eh, pero quien también estábamos realizando en cuanto al cronograma, vimos que el señor presidente no va a hablar dentro de la ceremonia, va a estar como un mero invitado, al parecer. Lo cual de alguna manera igual deja, no, no sé cómo evaluarlo, ¿tú cómo lo ves, Ariel? Porque para mí tiene su lado bueno y lado malo, como que de alguna manera no puede quedarse fuera de este proceso, dándole apoyo a un proceso democrático que se llevó a cabo y que todos vimos que era lo que estaba pidiendo el país, de acuerdo a lo que se votó, de acuerdo a las marchas, la gran marcha. Sin embargo, creo que hay tanto los medios de comunicación también y bueno, distintas declaraciones eh, han un poco desvirtuado tanto la opción de la prueba y que todos sabemos que el gobierno va por el apruebo, que quizá pueda generar aún más rechazo dentro de la población que va por el rechazo. No sé si se entiende la lógica, como que genera cierto resquemor que el presidente finalmente lo apoye y quizá puede que mucha gente se pueda, no sé si retractar, pero se convenza aún más de que no va a ir por el apruebo. Pero esa es mi percepción. ¿Tú qué opinas, Ariel, de que se ausente dentro de la participación como de oratoria del presidente el próximo lunes? Eh, Ahí depende un poco la ceremonia, porque yo lo que tengo entendido que la ceremonia de cierre es la entrega del borrador o del boceto final de nueva constitución al presidente. Creo que esa es como la ceremonia, el proceso de la ceremonia, entonces como, sí, creo que por un tema de unión de fuerzas, como
En este sentido, si hubiera salido Kast era el que hubiera tenido que ir a recibirlo, o así, si hubiera sido Sichel, Artés, Proboste, Parisi, quien sea. Tenía que ir a esta ceremonia a recibir este boceto de nueva constitución o el trabajo final de la convención este 4 de julio. Entonces, yo sí creo que debería haber hablado el presidente. Lo más posible es que lo haga o antes o después, porque los focos van a estar porque la moneda está muy cerca del ex Congreso, la llegada del presidente va a ser algo llamativo, cómo va a ser el perfil del presidente, y yo encuentro que para que tampoco se tenga esta idea de la convención está haciendo lo que quiere, debía haber hablado el presidente. Como esta es una ceremonia de todas y todos, por ejemplo, eh, no, tampoco creo que lo hubiera hecho, pero por ejemplo invitar a todas las fuerzas, a todos los poderes del Estado. Invitar al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente de la Cámara de Senadores, aunque no creo que hubiera ido de muchas ganas porque el Congreso se hace, el Senado no va a existir. Eh, al presidente del Banco Central y como toda esta institución un poco de decir, es la institucionalidad la que también va a ser parte de este proceso. Como esto es de todas y todos, vengamos los que vengamos. Y que hable el presidente, yo encuentro que también entrega un hecho simbólico de decir, ya recibo esto con todo el honor que esto conlleva y con toda la responsabilidad que esto lleva hasta un proceso que termina el 4 de septiembre, donde la ciudadanía va a escoger si es que esto se aprueba o se rechaza. Además, Boric era bonito, pues, si no, no te va a cagar el espectáculo, no va a ir en contra tuya. Al contrario, como que siento que ahí la convención también ha sido estratégica de decir, este loco está de nuestro lado. Este, este va con nosotros. Si hubiera sido lo mismo, como ya generó polémica si es que iba a ir Piñera. Ya si iba Piñera como que igual hubiera hecho ruido porque prácticamente igual se subió al carro a la victoria diciendo como, jaja, lo hice yo. Yo fui el que montó la convención. Pero sabemos que fue porque te viste Lo acorralado. sabía. La espada y la pared. Está así entre la espada y la pared y como que lo tuvo que hacer, pero si por ejemplo hubiera sido Piñera el que hubiera tenido que hablar, o por ejemplo que estaba la gran polémica, que hubiera sido Lavín, por ejemplo, que si hubiera ganado Lavín, hubiera estado ahí. Entonces como hubiera sido todo muy ¿Qué es de extraño. Lavín? ¿Mm? Me costó recordar, dijiste Simón Lavín y dicen, ¿quién? Quedé como Lavín, yo lo conozco, yo lo conozco. Es ¿Qué que será eso? eso como en su momento Lavín iba apuntando en la encuesta, no lo olvidemos. Entonces como en ese sentido, si es que todo va bien, Boric va a ser el que va a firmar la constitución. Porque la firma el presidente. El presidente es el que la firma y la promulga. Por eso se habla de la constitución de Lagos, porque es el último que la firmó. Pero es una constitución mandatada por Pinochet. Entonces, aquí sería Boric el que firme la convención, la constitución en caso de que se apruebe. Así que yo sí creo que debería haber hablado y ahí la convención también de decir, este loco está de nuestro lado y ir Boric con un discurso de vamos con todo, como a que este proceso sea lo mejor posible y tirar palito a la prueba, pero sin ser explícitamente partidario de la prueba. Ah, sí, yo creo que lo va a hacer igual, en verdad. Como que algún espacio le van a dar aunque sea breve, porque claro, no me hace sentido en verdad que no lo haga. Y que esté ahí solo para la foto, imposible. Pero, pero bueno, nuevamente vamos a estar ahí atentos y atentas a lo que esté pasando el próximo lunes, pegadito a la tela y viendo, tomando nota, tomando apuntes y viendo claramente cuáles van a ser las reacciones posterior a la ceremonia. ¿Qué se va a llevar a cabo entre qué horarios, Ariel? Perdón, que no recuerdo. Esto va a ser es en la mañana, pero te comento inmediatamente la hora para dar detalles de eso, pero también iniciar un poco la conversación, ya que nos quedan unos minutos, respecto a cómo ha sido el proceso para ti, cómo lo has visto. Ya ha pasado un año desde que comenzó todo. Mm, sí, no lo había visto de esa manera. Em, Creo que ha tenido de todo, partiendo por las polémicas con el pelado Bade que le dieron mucho desprestigio a la convención. Recordemos que ahí fue cuando partió un poco dentro de esas fechas que
estaban haciendo lo que querían, que se querían aumentar la plata, que etcétera, etcétera, etcétera. Y los medios le dieron con eso, los medios ayudaron a el desprestigio que tiene actualmente y que estuvo peor en algún momento sobre la convención. Todo con esto junto a lo propenso que ha sido las fake news. De nuevo, muchos medios de comunicación, los mismos, ¿cómo se llama? Seguidores de estar en contra de la misma convención. Junto con ello, la irresponsabilidad de muchos convencionales a no aceptar la nueva constitución, a pesar del trabajo que lleva dentro de todo este año. Entonces, es complicado. Yo veo bastante complicado el panorama de acuerdo a lo que fue. De nuevo tuvo sus altos y bajos este proceso constituyente, pero sí fue un proceso democrático. Se intentó llevar a cabo de la manera más rápida. Yo no entiendo todavía cómo solo tuvieron un año. De verdad, para mí es impensado el trabajo maratónico que les tocó hacer, y lo desgastante y estresante que tuvo que haber también sido para ellos, como estar todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 o 9 de la mañana hasta horario indefinido, porque muchas veces después también tenían que irse a entrevistas que bien claramente no estaban dentro, no sé, del contrato, de la pauta inicial sobre el trabajo que tenían que hacer. Era un deber también que tenían que cumplir y que tienen que cumplir hasta el día de hoy, haciendo informaciones, haciendo charlas, respondiendo preguntas, dudas. Entonces, sí, lo que sí, lo bueno de todo esto es que yo vi mucha disposición por parte de los mismos convencionales a todos los días tener un punto de prensa para explicar o hablar un poco, acercarse a hablar con los periodistas, tener mucha buena onda. A mí me tocó un par de veces asistir a la convención a cubrir ciertos espacios, y se hacían el tiempo, independiente que fuéramos algunos estudiantes, que todos sabemos que los estudiantes de periodismo no nos pescan, pero aún así se hacían el tiempo de poder explicarnos cosas que quizás no entendíamos, darnos un par de cuñas, etcétera. Entonces, la labor maratónica, independiente del sector del cual provienen los convencionales, fue súper, es valorable. Para mí la encuentro súper destacable y la aplaudo en el fondo. También a los asesores y asesoras que acompañaron a las convencionales en todo este proceso, entendiendo que ellos aportan también una labor más académica de algunos espacios. Entonces, no sé, para mí, de nuevo, yo no entiendo cómo lo tuvieron listo en un año. Yo pensé que esto no se iba a lograr. Yo dije, van a pedir extensión de plazo, pero ahí sí que hubiese dejado un poco más de la embarrada en cuanto al desprestigio respecto a la misma convención y a la misma votación. ¿Y qué más? ¿Qué más? Esperemos que salga bien, en el fondo, que de alguna manera, si bien este proceso en un principio todos lo vimos como algo dudoso, como si no supiéramos, o sea, sin saber qué podía ocurrir, qué grandes cambios, o si los cambios iban a ser realmente sustanciales respecto a lo que pudiese establecer esta nueva constitución, sí ha dejado de alguna manera explícito qué cambios van a haber, que no va a ser el mismo Chile que, en caso de aprobarse claramente, que no va a ser el mismo Chile que hemos vivido durante estos 31 años. Y nada, como, no sé, siento que es una vía súper buena en este caso para poder hacer un cambio real. No tienen los cambios sustanciales que mucha gente esperábamos, pero, pero algo aportan claramente y hablan del cambio que necesitaba Chile. Sigo un poco con la postura desde el día 1, que los diputados y diputadas hayan venido con que, ok, ahí les traemos la solución. Somos dioses, récennos, estoy como con esta de que vamos a hacer esta convención y que etcétera, cuando ellos mismos eran parte de por quienes estábamos reclamando, que ustedes no nos representan directamente. Entonces, sigo teniendo un poquito de eso medio cruzado, pero ya vamos a ver qué resulta de esta nueva constitución, que me encantaría que se pudiese imprimir más, que pudiesen en todas partes estar regalando. Sé que la están vendiendo el borrador a 3 lucas en todas partes, en la Alameda, paso el dato, 2 por 5, pero
Me gustaría que pudiese haber un poco más de difusión y el trabajo de dentro de estos 2 meses. Es súper importante que los medios de comunicación, los mismos constituyentes, los mismos espacios escolares, se hagan cargo de poder llevar en la palestra esta discusión de que los chicos, los alumnos de secundaria, de universitarios sobre todo, y distintos espacios, los espacios de trabajo, etcétera, puedan llevar a cabo esta discusión. Ojalá, pucha, leerla entera. Sabemos que no se va a lograr en muchas instancias, pero de alguna manera tomarle un poco más eh, de relevancia a este proceso en el sentido de la información, de saber por lo que estás votando. Y eso, me encantaría que ojalá regalaran más constituciones, la nueva versión, la última, en todas partes, pero no sé, no hay plata, parece, no sé por qué no hay, pero está la versión disponible en PDF para que la puedan descargar, claramente. Y eso, me hablé caleta, perdón. Dale, Ariel. Sí, es que siempre hay mucho que hablar y lo más posible es que también lo conversemos la próxima semana. Porque ya el 4 de julio a las 10 de la mañana comienza la ceremonia, transmitida directamente desde el canal de YouTube de la convención, pero también va a ser transmitido por todos los canales de televisión. Eh, es algo impresionante este proceso. También coincido que fue muy poco tiempo. Les dieron muy poco tiempo para poder hacer la constitución. Y entra un poco, creo que en este proceso de... que me acuerdo que lo conversamos cuando se habló inicialmente este proceso de todo lo que vamos viendo, esta, este sentido, este sentir un poco de que era la solución, un poco la, con- la nueva constitución, la convención constitucional. Entonces, como ya era un año para entregar la solución porque estábamos en el pic un poco de los movimientos sociales, del descontento popular, y después llegó la pandemia, lo que desvió absolutamente la atención, porque era una crisis mundial que nosotros no entendíamos que estaba pasando. La misma convención trabajando con este proceso, se alargó el proceso un poco más porque teníamos que votar por los convencionales, pero había muchos contagios y con un proceso todo muy, muy particular, como no se pudo haber dado esto en peor momento. Sí, y eso hace que siento que sí es poco tiempo. Y después ahora estamos reclamando que la cuestión quedó mala, que hay muchos detalles que se pudieron haber dado, pero tuvieron que hacerlo en un año. Yo lo sigo encontrando increíble. Estas jornadas maratónicas que, por ejemplo, la comisión tenían plazo hasta las 12 y se quedan hasta las 23:59 haciendo weá. Hay días que no paraban y estaban hasta las 3 4 5 6 de la mañana trabajando. Y es súper inhumano eso. Y siento que, por ejemplo, yo estaba de acuerdo con los 2 años. Creo que ahí se hubiera dado un proceso mucho más pulcro, más tranquilo, sin tener que andar corriendo, que hasta ahora hubo una polémica porque cambiaron el... Hubo un cambio respecto a una instancia que por tiempo ya no lo conversamos, pero, pero que ya hay polémicas hasta el último día hábil, aún se están viendo cosas. Entonces creo que sí se puede dar más tiempo, pero es un trabajo que está bien realizado. Es un trabajo que me sorprendió. Yo esperaba mucho menos de todo este proceso. Yo pensaba que iba a quedar algo mucho más desordenado, algo mucho más menos técnico, muy salido del corazón, que si bien tiene muchas cosas salidas del corazón y valoro caleta, creo que no siempre todo tiene que estar centrado en lo técnico, pero que está una constitución que se adapta un poco a los tiempos de ahora. Obviamente no es perfecta y creo que bueno que no sea perfecta porque así es la democracia. Así es, no, nadie va a tener absolutamente todo contenta la constitución, hay cosas que uno no va a entender, y para eso estamos también. Yo creo que si bien se puede regalar constitución y todo, pero yo vi la reforma tributaria y me costó entenderla.
Y nosotros somos un círculo que vemos constantemente noticias, hablamos constantemente de política, todas las semanas tenemos que hablar de política, tenemos que hablar de actualidad. Y me imagino la gente que cuesta un poco más. Entonces, eh, no crean todo lo que ven. Hay ahora un festival de mentiras que llega a dar rabia, llega a molestar, como nunca, por ejemplo, con el caso de Boric y Kass, como que ya entraba un poco en la anécdota, porque algunas eran súper absurdas, pero aquí está agarrando fuerza, y eso es lo que me termina molestando, porque se aprovechan de la desinformación, se aprovechan de los tecnicismos, y eso es pura maldad, como la idea no es mentir y aprovechar un poco la desinformación con lenguaje técnico. Entonces, no estoy de acuerdo con todo lo que se ha formado alrededor para que haya una victoria del rechazo, sobre todo del rechazo. Estadísticamente el rechazo hasta ahora es el que más ha mentido. Y no creo que sea bueno. Como yo nunca he tenido problemas con que la gente vote rechazo. Puedes estar no de acuerdo con lo que se establece en la convención. Puedes estar no de acuerdo con la constitución que se quiere plantear y puedes querer que se mantenga la actual. Pero hagámoslo con sentido. Conversemos, veamos puntos de vista, entendamos. Eh, si tenéis dudas, busca el borrador y busca el párrafo específico. Está el control F. Que creo que no es necesario leer 100% de la Constitución y entenderla al revés y al derecho porque hay personas que estudian eso y hasta a ellos mismos les cuesta entenderla de repente y se lo vamos a pedir a cualquiera. Entonces, háganos duda lo más posible que aquí al 4 estemos trabajando harto para eso. Entonces, apóyense con la gente cercana, con los que entienden un poco más. Eso se puede hacer. Entonces, como, obviamente si puedes leerla, genial. Y aporta mucho a la conversación. Pero no caigamos en las mentiras. Siempre está el acuerdo tácito un poco del periodismo de no mentir. Muchas veces se hace el engaño, algo que a mí no me gusta, y tenemos estos espacios para explayarnos un poco más y poder reflexionar mejor las cosas. Entonces, creo que siempre buscar ser aporte y nunca aportillar el proceso, independiente de lo que vayas a votar. Si vayas a votar rechazo, vótalo con convicción, no porque el señor del almacén o viste en Facebook que te iban a quitar tu casa. Que ya lo conversamos un capítulo más atrás, eso es mentira. Así es. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, querido público que nos está escuchando hasta este punto del programa. Agradecer a quienes nos vieron en vivo y también así nos están escuchando de manera diferida. Ya vamos a estar hablando la próxima semana respecto a lo que suceda o no suceda en la ceremonia y lo que esté pasando también en otros ámbitos de la actualidad. Así que dejamos este programita hasta aquí. ¿Algo más que agregar, querido Ariel? ¿Algún saludo, mensaje? Sí, saludos como siempre a todas las personas que llegan hasta el final, las que nos escuchan en YouTube y en Spotify como Radio F5. También síganos en Instagram, radio.f5. Y también síganos en Twitch, twitch.tv/Radio F5. Si lo están escuchando, si lo están viendo, compártanlo. Eso nos ayuda mucho a crecer, a buscar derrotar a los medios hegemónicos, que sería un reportaje bien interesante del Mostrador, que un poco hacía calzar todo esto de la desinformación que están teniendo los medios de comunicación respecto al plebiscito. Entonces, como estos espacios no es porque lo hagamos nosotros, obviamente lo encontramos lo más maravilloso del universo, pero sí creo que son un aporte y nos ayudan mucho a compartirlo. Si nos ayudan a compartir y seguir creciendo, se lo agradeceríamos de todo corazón. Así que eso, nada más que agregar, querida. Despida y nos vamos a descansar. Muchas gracias. Ya saben, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Twitch, YouTube. ¿Qué más tenemos? Twitter, todo. Así que eso, nos estamos escuchando la próxima semanita de nuevo en otro programa, o sea, en otro capítulo, perdón, de nuestro programa Actualizando el Medio, el programa oficial de Radio F5. Así que eso, que estén muy bien. Chao, chao.